Buenas tardes, es para mí un motivo de gran alegría el poder dirigir unas palabras de bienvenida para este webinar del CLADE, de la Comisión de Ambliopía del CLADE, que coordina la doctora Marcela Goronaski. Desde ya mi más sincero agradecimiento a todos los participantes, tanto los ponentes como los doctores del panel de expertos. Este esfuerzo de este webinar ha sido fruto este esfuerzo ha dado como fruto el trabajo de la doctora Marcela y desde ya mi agradecimiento profundo a toda su labor. Y también hemos contado con el incondicional apoyo constante del doctor Leonardo Fernández. Él nunca se cansa de estar ayudándonos en estos aspectos. Para este año, la Comisión de Ambliopía sé que tiene muchos planes, tiene muchas metas bastante ambiciosas, y estas metas en sí no son sino una continuidad de las actividades que ha venido realizando el CLADE desde años anteriores y desde la gestión de la doctora Silvia Moguel, que hizo una fantástica e intensa gestión en la Comisión de Ambliopía. Y creo que este año la pasión, el amor que le pone Marcela a la labor en ambliopía, al tema de la ambliopía, nos augura grandes éxitos. Paso ahora la palabra al doctor Leo Fernández para que nos dirija algunas palabras. Leo. Muchas gracias, Fernando, por tu introducción, por darnos la bienvenida a este Ateneo, a este grupo, a este curso, para poder aprender todos más sobre el tema que tanto nos apasiona, que es la ambliopía. Realmente el CLADE lo que busca es esto, tener una continuidad, no solamente de un congreso al otro, sino ir transitando en el día a día. Por eso me parece fantástico cómo empezamos a trabajar con Ángela María en su gestión pasada, con el magnífico congreso, el 22 congreso del CLADE, y ahora transitando hasta que lleguemos al número 23 congreso que se va a realizar en Perú. Vamos a seguir haciendo todo este tipo de actividades. Por ello, un placer estar reunidos todos acá, más de 300 personas ya conectadas, y le paso entonces la palabra a la organizadora de esta reunión, a la doctora Marcela Goronaski. Voy a compartir pantalla ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos hoy. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Fernando Mendiola, presidente del CLADE, y al doctor Fernández Irigaray, secretario general del CLADE, por el apoyo incondicional que me brindaron para todas las propuestas para esta Comisión de Prevención de Ambliopía del CLADE del presente periodo. A continuación quisiera presentar formalmente a la Comisión de Prevención de Ambliopía del CLADE actual, y también agradecer que hayan aceptado, por el compromiso que tienen y por el tiempo que vamos transcurriendo juntos. Si bien muchos de ellos ya habían participado en la comisión anterior, cuya coordinadora fue la doctora Moguel, a quien le mandamos un afectuoso saludo, por suerte decidieron continuar, y ellos son la doctora Vidal por México, el doctor Vasconcelos por Brasil, la doctora Carla Saavedra de Bolivia, el doctor Castro de Perú, la doctora Solano de Colombia, el doctor Argüello de Costa Rica, la doctora Vargas de Ecuador, la doctora Guardado de El Salvador, la doctora Barnoya de Guatemala, la doctora Contreras de Paraguay, el doctor Conte de Chile, la doctora Tomás de Dominicana, el doctor Vélez de Estados Unidos, la doctora Barandas de Portugal, la doctora Pavón de Venezuela, la doctora Fernández Agrafojo de España, la doctora Méndez de Cuba y el doctor Ruiz de Panamá. Y los objetivos planteados para esta comisión son promover actualizaciones sobre contenidos vinculados a la ambliopía, estimular la participación, sobre todo de los jóvenes oftalmólogos, y realizar promoción de la salud visual relacionada con la ambliopía. En base a estos objetivos se plantearon las siguientes actividades. Un webinar, Ambliopía, ¿qué debo saber?, que es el que veremos a continuación, y la Semana Mundial de Nuestros Ojos, CLADE 2020.
La semana se va a desarrollar del 8 al 15 de octubre y es organizada por el CLADE. El objetivo es realizar promoción de la salud visual relacionada con la ambliopía. Este año, debido a la situación epidemiológica que estamos viviendo, no se plantea hacer screening visual a los niños como se hacía en años anteriores. Sin embargo, es probable que en España sí lo puedan hacer. En el resto de los países haremos promoción. ¿Y cómo será la metodología? Cada representante de los países que forman parte del CLADE van a invitar a los médicos oftalmólogos de instituciones públicas o privadas a que participen. Se les enviará por mail todo el material que venimos preparando para que puedan realizar las actividades que ya las mencionaré a continuación. Una vez que finalice la semana, se solicitará a cada país un informe sobre las actividades realizadas, ya sean publicaciones, entrevistas, fotos, videos, lo que hayan hecho, para poder armar un resumen y presentar en una próxima reunión del CLADE y mostrar qué se hizo durante la Semana Mundial de Nuestros Ojos 2020 en cada uno de nuestros países. Si hay alguien que esté interesado en participar y no cuenta con representante de su país, pueden escribir al mail que están en pantalla, que seguramente lo vamos a solucionar. Como dijimos, la actividad principal va a ser la promoción visual relacionada con la ambliopía. Y para eso hemos creado una página en Facebook y otra en Instagram, denominadas CLADE Ambliopía 2020, donde van a encontrar material, van a encontrar placas, y todo esto lo pueden compartir, lo pueden postear y lo pueden utilizar para cumplir con los objetivos. También hemos desarrollado un díptico sobre ambliopía y un folleto sobre salud visual, y todo este material va a ser enviado a las sedes inscritas para participar en la campaña. ¿Qué significa ser sede? ¿Qué es lo que se espera de una sede? Para ser sede, lo que tienen que hacer es hacer alguna actividad virtual o presencial de capacitación hacia profesionales de su equipo asistencial, o alguna actividad virtual o presencial para docentes o padres, o hacer difusión por redes, por medios de comunicación, televisión, radio, cualquier medio de comunicación que ustedes tengan a su alcance. Y una propuesta que surgió en los últimos días es proponer durante esta semana a los niños que nosotros tengamos contacto que dibujen lo más lindo que vieron ese día y que lo envíen a un mail específico a determinar. El ganador por cada país será publicado ese dibujo tanto en la página de Facebook como de Instagram de la Comisión de Ambliopía. Pero así como desde la Comisión hemos creado bastante material, también desde otros países que son parte de la Comisión también están creativos y también están colaborando, y acá les comparto algunos de los materiales que hicieron desde Bolivia, desde España y desde México, para que vean cómo están todos comprometidos y tratando de ayudar. Entonces están todos ustedes invitados a inscribirse para hacer sedes, para contactar a los representantes de cada uno de sus países y ser parte de la Semana Mundial de Nuestros Ojos. Y para eso hemos creado este video. Hola, ¿sabías que los niños y los adultos pueden tener ambliopía? Es la causa más común de pérdida de visión en niños. Es silenciosa, no produce síntomas. Debe tratarse en los primeros años de vida. Hacemos un control con el oftalmólogo. No perdamos de vista lo más importante: nuestra salud visual. ¡Vamos al oftalmólogo! 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 ¡Vamos al oftalmólogos! ¡Vamos al oftalmólogo! Hay que ir al oftalmólogo. Bueno, a partir de ahora entonces comenzamos con las disertaciones, y en primer lugar vamos a invitar a la doctora Rosana Vidal Pineda, que ella es catedrática universitaria de Senso Percepción y Sistema Nervioso, revisora de la Revista Mexicana de Oftalmología, expresidenta del Centro Mexicano de Estrabismo, miembro de muchas sociedades de oftalmología y estrabismo, representante de la Comisión de Ambliopía del CLADE en México, y ella nos hablará sobre definición y conceptos neurofisiológicos de la ambliopía.
Gracias, Mientras va cargando la Marcela. presentación, Ya puedo compartir. cargando la presentación, Roxana. Sí. Marcela, por favor, comentanos cómo va a ser la dinámica y cómo vamos a generar el tema de las preguntas. Por favor. La dinámica será la siguiente. Los disertantes presentarán sus temas, los oftalmólogos expertos podrán hacer comentarios y al final de todas las presentaciones, el público que irá escribiendo las preguntas, se van a responder las preguntas, pero al final de todas las presentaciones. Muchas gracias. Rosana, ¿Ya? ¿Listo? cuando quieras. Se escucha bien, ¿verdad? Bien. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Marcela. Gracias a la Comisión de Ambliopía del CLADE. Estamos trabajando, como ya dijo Marcela, en conjunto. Somos un equipo. He estado enviando algunas cosas, pero todos vamos a trabajar en conjunto y muchas gracias a todos. Entonces vamos a empezar a definir, y los conceptos neurofisiológicos de la ambliopía son muy importantes, porque como ustedes saben, nosotros teníamos ese asunto de definir la ambliopía solamente como el defecto de un ojo, ¿no? Un defecto que tenía que ver con la disminución de la agudeza visual de un ojo, en donde existía simplemente una disminución. Pero ahora sabemos que los defectos neuronales y perceptuales clínicos son muy importantes. Si nosotros definimos los defectos neuronales y perceptuales clínicos, nosotros vamos a entender que los ojos ambliopes no son ojos, solo el ojo que no ve bien. Tenemos el ojo sano es un ojo que tiene también defectos neuronales. Entonces, dentro de la definición, vamos a describir desequilibrios bioquímicos, excitatorios, inhibitorios, dice cerebrales, pero ¿desde cuándo se describen? Se describen desde que se inicia la primer transducción en la retina. Allí iniciamos los problemas ya neurológicos, porque no tenemos buena transducción, porque no tenemos buena segunda sinapsis. Entonces es un proceso neuronal inhibitorio activo promonofijación, o sea, impide la visión binocular. Entonces, fíjense cómo la definición de ambliopía se amplió muchísimo. No se quedó solamente en esa disminución de agudeza visual que parecía que era lo único que existía. Hay una imagen defectuosa. Vamos a decir que este ojo es un ojo ambliope. Este ojo va a llevar unas fibras temporales hacia el tálamo del mismo lado y va a haber unas fibras nasales hacia el tálamo contralateral. ¿En dónde van a llegar las fibras nasales del otro ojo y temporales del otro ojo? Quiere decir que estamos reuniendo fibras que son sanas con fibras que no tienen una buena transducción o no tienen una buena recepción. Entonces la imagen está llegando defectuosa ya a nuestra, bueno, después de la primera sinapsis de la retina, a las sinapsis temporales. Entonces interfiere en cada estructura binocular de modo activo. ¿Y qué pasa cuando llega a la corteza cerebral? La corteza cerebral no entiende bien qué está pasando. Hay una dificultad, hay una definición de dificultad en los conceptos perceptuales. No es solamente la visión, es lo que nosotros aprendemos de lo que vemos, o sea, lo que nuestro cerebro registra de lo que vamos viendo. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos desde el principio en los aspectos que son visuales iniciales. Esto es, en la teoría universal nos dice, ya desde Kedai Wright nos dice que estas células no están recibiendo el estímulo adecuado, por lo tanto no tienen no son estimuladas para que se vayan correctamente por esta primer vía neuronal. Y entonces viene este problema en el tálamo. En la retina ya se forma el glutamato y en el tálamo tenemos el receptor metabotrópico del glutamato que actualmente sabemos que nos es útil para la plasticidad y el dominio ocular. Entonces nuestra plasticidad cerebral o nuestra plasticidad del dominio ocular depende de la imagen que está llegando bioquímicamente al receptor metabotrópico del glutamato en el tálamo. Entonces ya tenemos un aspecto alterado en la función visual cuando llega al tálamo. Y después viene la teoría de la rivalidad cortical.
O sea, ya desde los trabajos de Hubel y Wiesel existe una competencia en el desarrollo de la visión porque vienen las fibras geniculocorticales y como dije en un principio, estas fibras geniculocorticales no vienen íntegras del lado derecho, íntegras del lado izquierdo, sino ya vienen asociadas al ojo que, entre comillas, sería el de mayor ambliopía, aunque podemos tener los dos ojos con ambliopía. El cuerpo geniculado lateral contiene sinapsis monoculares, así es que este lleva un estímulo incompleto a B1, B2, B4, o sea, no está llegando a nuestro lóbulo occipital adecuadamente y hay una alteración en la dominancia cerebral. Bueno, ya llega nuestra imagen toda modificada a las áreas en donde debe de registrar color, en donde debe de registrar algunas diferencias en la estructura, en la imagen, en el movimiento. Entonces, nuestras vías ventral, temporal o dorsal parietal, o sea, los circuitos cerebrales, ya están modificados. El paciente está adquiriendo habilidades incompletas, funciones incompletas. El paciente o el niño o la persona con ambliopía no puede definir con exactitud las cosas que nosotros estamos enseñándole. Nosotros tenemos que activar los circuitos cerebrales a partir de una buena captación en el lóbulo occipital. Entonces, ¿por qué hablamos de periodo crítico cuando el niño nace y más o menos entre los 3 y 5 meses ve de vida, pero desde el nacimiento? Porque en el nacimiento está el pico de señalización del receptor del glutamato. Y si nosotros no estamos estimulando la producción de glutamato, entonces no estamos estimulando bien la función de este receptor que está en el tálamo. Entonces corresponde a una ventana temporal que nos permite el desarrollo de una habilidad y de las habilidades que aprendemos desde muy bebés. Y después viene el segundo periodo, que es el periodo sensible, que corresponde a una ventana más amplia que permite un cierto aprendizaje en donde se incorporan nuevas habilidades. O sea, aquí ya estamos hablando de los circuitos cerebrales, ya estamos hablando de las vías que van del tálamo a nuestros sistemas de aprendizaje, de conocimiento, de las sensaciones que tienen que ver con la integración de la mamá, de las familias, etc. Entonces, estamos llegando al último punto de la definición, que es la multisensorialidad. Quien nos dedicamos a los ojos, no nos estamos dedicando a 2 ojos, nos estamos dedicando a 12 sentidos corporales que se están integrando para que nuestros ojos formen finalmente ese circuito de habilidades que nos ayuda a aprender lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles son los cambios neurofisiológicos clínicos que tienen que ver con la ambliopía? La disminución de la agudeza visual en sus cambios espaciales, la disminución de la sensibilidad al contraste, las interacciones espaciales anormales, contornos, distorsiones espaciales, la disminución y o pérdida, por supuesto, de la binocularidad y de la profundidad de imagen y de la estereopsis y de los movimientos, y los fenómenos como crowding que nos confunden en ciertas circunstancias de visión. Entonces nosotros todos vamos a estar hablando constantemente de discapacidad visual. Ya Marcela nos hizo favor de mencionarnos cada uno en nuestros países. Vamos a estar hablando, nosotros ya tenemos otro curso aquí hecho para terminar de definir todo esto, y lo que he estado enviando yo son algunos tips de algunos infogramas en donde definimos la ambliopía, en donde diagnosticamos la ambliopía, en donde la tratamos de acuerdo a sus diferentes conceptos, pero hoy sabemos, hoy reconocemos a la ambliopía como un concepto neurofisiológico general que no tiene nada que ver con solo la disminución de la visión de uno o de ambos globos oculares, como lo decíamos antes. Muchas gracias a todos, muchas gracias Marcela por permitirme participar, y esto es lo que tengo para ustedes. Muchas gracias, Rosana. Excelente tu presentación, como siempre.
A continuación invitamos a la doctora Karina Estrada Hidalgo. Ella es médico oftalmóloga y realizó su residencia en Costa Rica y ella nos hablará de ambliopía por deprivación. Adelante, Karina. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Karina Estrada Hidalgo y soy de Costa Rica y les voy a hablar un poco sobre la ambliopía por deprivación. ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Vamos a empezar. Ya la doctora Vidal nos habló extensamente y una muy buena explicación de todo lo que es lo relacionado con lo neurológico. Yo solo les voy a dar una definición para que nos quede claro. La definición como tal es la falta de estímulo visual durante cierto tiempo. Esto corresponde al periodo crítico, al periodo sensible o de plasticidad sensorial. Es muy importante recordar que no tiene que ser solo de un ojo, puede ser de ambos ojos. Y que el desequilibrio bioquímico cerebral es lo que va a causar esta falta de visión en el ojo. Es bien importante que el proceso neuronal inhibitorio va a impedir esa función binocular. ¿A qué me refiero con el sistema visual que requiere una experiencia funcional? Eso es porque la distribución de los axones de dominancia ocular que va hacia el genículo cortical ocurre durante las últimas semanas de gestación y se completa el nacimiento. Por eso es que es tan importante que ese feto o ese bebé al nacer reciba esa experiencia visual. Necesita que llegue esa visión y se forme la imagen en la retina. Cuando no lo tiene es que encontramos una ambliopía por deprivación. Existen muchísimos artículos relacionados con este tipo de ambliopía que se han realizado en gatos y en monos. Este me llamó bastante la atención porque es un estudio donde tienen un grupo de monos donde les suturan los párpados. Entonces, ellos pueden demostrar que la formación de imágenes nunca llegó a la retina. Esto lo que sucede es que las neuronas van a perder esa orientación correcta y nunca van a llegar al cuerpo geniculado lateral. Lo importante es que a la hora de que ellos hicieron las autopsias y vieron el cerebro, se dieron cuenta que el geniculado lateral nunca perdió su anatomía, su morfología estaba perfecta. Lo que pasa es que como su experiencia visual no llegó a donde tenía que llegar, por eso es que no se logra una agudeza visual como se tenía que dar en ese momento. Tenemos varias causas de ambliopía por deprivación. Voy a mencionarles que está la catarata congénita que puede ser unilateral o bilateral. Además tenemos blefaroptosis unilateral completa, el hemangioma que involucre un párpado y el linfagioma que involucre un párpado. Voy a presentarles dos casos. Los dos son cortesía del Hospital Nacional de Niños acá en Costa Rica. Y el primero es un caso de la doctora Arana Méndez, que es una catarata congénita bilateral, una paciente femenina de 4 semanas de edad. Fue en el momento en que fue diagnosticada. No tenía estrabismo, tampoco tenía nistagmus, pero presentaba ciertos rasgos y entonces decidieron descartar el síndrome de cutis laxo, pero no lo tenía. Ella se operó a las 5 semanas de edad, no tuvo ninguna complicación y quedó áfaca en ambos ojos. Este es el posoperatorio inmediato, fue bilateral, ¿verdad? Esa fotografía, ya la niña tiene 2 años de edad, actualmente cuenta con 5 años, tiene lente intraocular ya en ambos ojitos, ya la doctora la operó, y tiene una agudeza visual de 20/40 en ambos ojos. El siguiente caso es una ptosis palpebral unilateral, cortesía de la doctora Sánchez. La doctora Sánchez es la oculoplástica del Hospital Nacional de Niños. Es un niño que esta fotografía es la primera visita a los 6 meses de edad, conocido sano, tenía una ptosis congénita en ojo izquierdo. Lo importante es que elevaba bastante el mentón, un eje visual completamente ocluido, segmento anterior, fondo de ojo y refracción normal para la edad. No tenía ninguna otra normalidad. La siguiente cita
ya se propone la cirugía que se realiza al año y 10 meses de edad, se le realiza una suspensión frontal con banda de vórtex. Es importante que el niño sí tenía un eje visual totalmente ocluido, la función del elevador es de 0, tenía una distancia refleja marginal negativa, pero él fija y sigue. Entonces, este es el posoperatorio de un día y posoperatorio de un mes. El tratamiento indicado fue una lubricación, parche por 2 horas en el ojo derecho y cita 4 meses. Esta siguiente fotografía es el posoperatorio a los 5 meses. Como vemos, tiene una ortotropia, fija y sigue, y aún con el tratamiento del parche. No tenemos la refracción de este momento porque no ha llegado a la siguiente cita. Como conclusiones, yo las dividí en 3, que nos parece que son las más importantes en este caso, que es la educación a neonatólogos, pediatras y médicos generales. Importante los médicos generales porque ellos acá en nuestro país son los que llevan el control de niño sano. Entonces es muy importante que ellos puedan revisar a los bebés y si encuentran alguna anormalidad, poder detectarlo y referirlo a los oftalmólogos. Además que la intervención quirúrgica debe ser en el tiempo adecuado. Más adelante vamos a hablar del tratamiento, pero sí es importante que al menos las cataratas bilaterales se tienen que operar a lo máximo entre las 4 y 6 semanas, es lo que indica la literatura. Entonces sí es importante tener eso presente. Y como última, considerar que a pesar del tratamiento, la agudeza visual de ese niño probablemente no será de un 20/20, porque como lo vimos anteriormente, la información no llegó a donde tenía que llegar en el momento adecuado. Quiero contarles que en Costa Rica, en el 2019, iniciamos un proyecto de tamizaje ocular a todos los recién nacidos, junto con los neonatólogos de todas las maternidades, y ellos refieren cualquier anormalidad al único centro del país especializado para continuar su seguimiento. Es bien importante, voy a mostrarles la casuística que llevamos hasta el momento, con un total de recién nacidos tamizados de 11.402, diagnosticados con enfermedades oftalmológicas, 1.442, lo que representa a un 12.6, lo cual ya es significativo. El proyecto está empezando, no tenemos ningún resultado hasta ahorita. Sí es muy importante ver que ya es un número significativo y que además lo que se trata de demostrar o ver si en realidad tiene algo como que si se puede dar como causa una hemorragia en la mácula. Sabemos que en este momento hay varios partos que son traumáticos y esto nos ha dado bastante información para ver si lo podemos llegar a contar como una causa más adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, doctora Estrada Hidalgo. Excelentes casos. A continuación, le solicitamos al doctor Leslie Argüello. Él es jefe de oftalmología pediátrica del Hospital de Niños, doctor Carlos Herrera, de Costa Rica, y profesor de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Por favor, Leslie, si quieres hacer algún comentario. Hola, buenas, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con respecto a lo que dice Karina, cual estuvo muy buena su presentación, que respecto a el proyecto de tamizaje que tenemos acá para buscar una otra posible causa de lo que es la ambliopía por deprivación es encontrar factores de riesgo a tiempo. Entre estos está que estamos haciendo la ley de tamizaje a nivel nacional, ya está montada en la Asamblea Legislativa, ya estamos bastante avanzados, tenemos mucho apoyo también de las partes de la parte pediátrica del hospital y de del país. Y entonces lo que estamos viendo es de que hay muchas hemorragias a nivel de los fondos de ojos. Nosotros lo que hacemos es de que hay unos médicos neonatólogos y unos oftalmólogos que vamos a las diferentes maternidades, vemos el fondo de ojo y a los pacientes que tengan hemorragias retiniales con afección macular, estos pacientes les estamos dando un seguimiento hasta 2 años. Bueno, ahorita vamos empezando, ¿verdad? Llevan por el año, para hacer el tipo de refracción para ver si estos pacientes en algún momento se hacen ambliopes. Eso me parece que es una de las causas. Es importante de todo lo que es la atención primaria. En esa atención primaria poder identificar estos tipos de pacientes, ¿verdad? A tiempo para que puedan ser detectados y tratados. Porque hemos visto que hay muchos pacientes con malformaciones oculares, hay malformaciones a nivel del segmento posterior, segmento anterior, y
hay unas posibles causas de que podemos tratar. En esas está la catarata, hay pacientes que han tratado con uveitis, las cuales hemos podido tratar a tiempo, o enfermedades intrauterinas que pudieron haber adquirido durante la enfermedad, durante la edad gestacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. A continuación, invitamos a la doctora Mariana Imbruisi. Ella es oftalmóloga de Brasil. Actualmente es fellow en estrabismo en Brasil con el doctor Vasconcelos y ella nos hablará sobre ambliopía refractiva. Buenas noches. Yo voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Me llamo Mariana. Primeiramente, me gustaría agradecer la oportunidad de participar de este webinar y al Dr. Galton Vasconcelos por la invitación y por haberme cedido el caso sobre ambliopía refractiva. Hablaré el caso en español, perdón por los errores. Si hay alguna duda sobre el caso, les contestaré en portugués, ¿vale? Muy bien. Niña de 4 años empezó el seguimiento con nosotros en 2013 y cujos padres se quejaban de desvío convergente desde los 3 meses de edad. Ella fijaba, seguía y sostenía con los 2 ojos. Cover teste sin corrección enseñó una esotropía intermitente de 16 dioptrías, lejos y cerca, con tendencia mayor a atropía. En la retinoscopía había una hipermetropía de 3,5 en el ojo derecho y una hipermetropía de 4,5 con astigmatismo de 1,5 en el ojo izquierdo. Concluimos que había una pequeña anisometropía hipermetrópica, astigmatismo, riesgo de ambliopía en el ojo izquierdo y esotropía. Prescribimos la refracción total y oclusión alternada 2 horas al día. En el retorno, la niña presentó en ortotropía con la corrección. A agudeza visual fue de 20/80 y 20/160. Nueva retinoscopia mostró mayor anisometropía hipermetrópica y astigmatismo en ambos ojos. Concluimos que había ambliopía en ambos ojos, más importante en el ojo izquierdo. Prescribimos nuevas gafas y oclusión del ojo derecho 6 horas al día. De los 5 a los 6 años, la niña realizó 5 consultas. Con el tratamiento con oclusión 6 horas día, ojo derecho, presentou mejora de la agudeza visual de ojo izquierdo de 20/160 para 20/60. A partir de ahí, la niña empezó a hacer uso irregular del parche. A los 7 años, suspendemos la oclusión y prescribimos gotas de atropina 1% en el ojo derecho. Fueron hechos 2 ciclos de atropina. Como não houve mejora de la agudeza visual, insistimos uma vez mais em el tratamento com oclusão. O uso da oclusão foi irregular e a los 8 anos optamos por suspender a oclusão e acompanhar mais de cerca. A los 9 anos, houve cambio de la retinoscopia com aumento de la hipermetropia e del astigmatismo. Y en el retorno con las nuevas gafas, la agudeza visual de ojo izquierdo fue 20/40-3. Prescribimos oclusión 2 horas al día en el ojo derecho. En la consulta seguinte, la niña alcanzó agudeza visual de 20/25-1 en el ojo izquierdo, reducimos la oclusión para 1 hora al día y después suspendimos. La niña tardou cerca de 1 ano para retornar e, infelizmente, houve caída da agudeza visual de ojo esquerdo para 20/50. Actualmente, a paciente está com 12 anos e estamos intentando novo ciclo de atropina. As considerações deste caso. Os errores refractivos são comuns em niños e frequentemente permanecem sem diagnóstico. Anisometropia é causa comum de ambliopia e pode estar ou não conectada a estrabismo. Nuestra paciente, hasta los 4 anos, estava sem correção de sua anisometropia.
La corrección aislada del error refractivo resulta en resolución de la ambliopía en por lo menos 1/3 de los pacientes. En este caso, corregimos el error refractivo y prescribimos oclusión en un mismo momento. Sin embargo, podríamos solamente prescribir las gafas y evaluar el uso de oclusión en el retorno. La oclusión generalmente es el primer recurso utilizado en el tratamiento de la ambliopía, pero la atropina es una alternativa principalmente en niños mayores. Nuestra paciente a los 7 años empezó a no aceptar más el uso del parche y entonces prescribimos las gotas de atropina. En la oclusión, la mejora de la ambliopía es más rápida, pero a largo plazo ambas presentan resultados semelhantes. Em revisão de casos de experiência personal do Dr. Galton Vasconcelos, de los 13 pacientes em uso de atropina, 5 tinham esotropia acomodativa e 8 tinham anisometropia sem estrabismo. A agudeza visual média antes do início de atropina era de 20-50, a idade média de los pacientes era de 8 anos, o tempo médio de tratamento foi de 4 meses e a agudeza visual média pós-tratamento foi de 20-25, mostrando ótimos resultados. ¿Hasta que idade la tratamos? La tratamos sempre, desde que o paciente quiera. La respuesta ao tratamento é melhor em niños com menos de 7 anos, pero alguns niños maiores mostram resposta importante ao tratamento. Em estudo com pacientes de hasta 18 anos, 27% de ellos apresentaram melhora da agudeza visual de 2 ou mais linhas. Sobre o risco de recorrência. 1/4 de los niños ambliopes tratados com êxito apresentam recorrência. Há mais risco quando o tratamento com oclusão é suspendido abruptamente e quanto melhor a agudeza visual em o momento do término do tratamento. Em estudo del PEDIG, não houve relação de la recorrência com a ambliopia, com a idade, o que significa que, independentemente da idade, temos que suspender o uso da oclusão gradualmente e acompanhar mais de cerca. Muito obrigada. Muchas gracias. La vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas. Muchas gracias, Mariana. Muy linda tu presentación. A continuación invitamos al doctor Galton Vasconcelos. Él es profesor de oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais y es jefe de los sectores de estrabismo y baja visión del Hospital de Clínicas de Minas Gerais y también es doctor en medicina. Buenas noches. Agradezco primeramente a Marcelo Dorowski y a Leonardo Igaray por el evento y por la coordinación. Bueno, es un caso que nos llamó la atención porque ya teníamos alguna experiencia con la atropina, pero como habéis visto, el término del tratamiento ha sido más tardío. Bueno, empezó con la desviación de 16 dioptrías compensada lejos y cerca con las gafas, sin una preferencia importante. Después observamos que a pesar del aumento de la hipermetropía encontrada, no hubo mejoría de la agudeza visual en el ojo izquierdo y hizo el parche hasta los 6. Sabemos que normalmente niños entre 6 y 7 empiezan con dificultad de aceptación del parche en la escuela, en su vida a diario. Normalmente tenemos como rutina ofrecer a estos niños la posibilidad de hacerse la atropina en el ojo fijador, borrando la agudeza visual de cerca, y esto va a exigir que el ojo izquierdo, en este caso, sea utilizado para las tareas de lectura y todo eso. Bueno, pero hizo 2 ciclos, hubo una mejoría y no conseguimos mantener tener buenos resultados.
reempezamos la oclusión, hubo problemas con la oclusión a la edad, y a lo largo de los 10 años no hubo estabilidad de la visión, lo que no encontramos en nuestra casuística, donde la estabilidad ocurrió a lo largo de los 7 o 8 años. Creemos que quizás bueno, como no es un caso puro de ambliopía refractiva, había al inicio un estrabismo convergente, imaginamos que la presencia, la faceta de ambliopía estrabísmica pueda dificultar los resultados exitosos que tenemos cuando la ambliopía es de causa refractiva pura. De todas formas, aún seguimos el niño para que saquemos la oclusión, la atropina de vez, para que se quede bueno con su resultado final, sea 20-25 o 20-50, pero estable. Sería básicamente esto. Es un caso difícil porque largo, ¿no? Muy bien. Las preguntas las vamos a responder todas al final de todas las presentaciones. Ahora vamos a continuar con la doctora María Catalina del Portillo. Muchas gracias, Galton. La doctora María Catalina del Portillo se desempeña en el Departamento de Oftalmología del Hospital Militar Central y es miembro institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y ella nos hablará sobre ambliopía por estrabismo y mixta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora Marcela. Gracias al Consejo Latinoamericano por la invitación. Como dijo la doctora Marcela, mi nombre es Catalina del Portillo y voy a hablarles un poquito sobre ambliopía por estrabismo y ambliopía mixta. Entonces, para empezar, pues sabemos que la ambliopía por estrabismo es diferente, no solamente por sus manifestaciones clínicas, sino también por su desarrollo a nivel de las vías neuronales de la ambliopía anisometrópica. La ambliopía estrábica es muchísimo más severa, se va a presentar una supresión que es mucho más profunda, va a haber una pérdida total de la correspondencia retiniana, una mayor pérdida de las correlaciones binoculares y pérdida de la información espacial. Esto se va a traducir clínicamente en el fenómeno de apiñamiento, del cual la doctora Vidal ya nos habló anteriormente. En cuanto a la ambliopía mixta, se dice que es mixta porque se unen dos factores ambliogénicos. Los factores que más frecuentemente están mezclados son la ambliopía anisometrópica y la ambliopía por estrabismo. En este caso, pues van a haber características clínicas de los dos tipos. Va a haber afectación no solamente de la agudeza visual, va a haber fenómeno de apiñamiento, sino también se va a presentar una alteración a nivel de la sensibilidad al contraste. Es muy difícil establecer cuál fue la principal razón por la cual se presentó la ambliopía. Simplemente sabemos que fue una suma de un defecto refractivo más un defecto por culpa del estrabismo, y se va a traducir en que se va a presentar un impacto en el neurodesarrollo de la corteza visual. Les voy a presentar el caso de una paciente, es una adulta, 50 años, es remitida al servicio de endocrinología para valoración por estrabismo, tiene un antecedente de diabetes mal controlada y la paciente refiere una muy mala agudeza visual de varios años de evolución. Ella comenta que debe usar gafas de forma permanente, sin embargo no le gusta usarlas y le han dicho que ya no ve bien por culpa de la diabetes, pero ella me refiere que ella nota que ve mal desde muchos años antes. Esta es nuestra paciente, vamos a verla. Su merced, ¿desde qué edad empezó a usar gafitas? A los 25 años. Una de esas cosas que uno nunca se daba cuenta de eso, pues antiguamente no. ¿Cuándo se dio cuenta que desviaba el ojito? Hace unos años, hace por ahí 10 años, que yo siento que cuando fijo mi mirada a algo, el ojo se me va y siento que me duele. Okay. Al examen oftalmológico, una paciente con agudeza visual mejor corregida de 20-100 ojo derecho, 20-30 ojo izquierdo. Aquí vemos la refracción en uso, tenía un astigmatismo hipermetrópico compuesto en el ojo derecho y un astigmatismo mixto en el ojito izquierdo. Acá vemos la motilidad ocular. Ustedes ven que las versiones son completamente normales, así como las ducciones. En el cover test, primero le hicimos sin corrección. Ustedes pueden ver que hay una endotropia de 25 dioptrías y su ojo fijador es el izquierdo definitivamente. Con corrección, la cantidad de la endotropia no disminuye de manera significativa, se mantiene cercana a 25, en este caso la encontramos en 20.
Simplemente para recordarles la tabla de medidas, que es una desviación completamente comitante, que no tiene un cambio significativo en visión próxima y en visión lejana, ni tampoco con el uso de gafas. La biomicroscopía completamente normal, una presión intraocular de 10 milímetros de mercurio en ambos ojos, sobre refracción neutro. Al realizar la cicloplegia, encuentro que la paciente tiene un defecto mucho mayor en el ojo derecho con respecto al ojo izquierdo y que la paciente estaba hipocorregida. Valoro fondo de ojo, el fondo de ojo evidencia un nervio óptico sano, sin embargo a nivel de la mácula y la media periferia me encuentro con hemorragias puntiformes, sin evidencia clínica de infiltrados, y en ese momento digo, ¿será realmente que la anisometropía de esta señora es desde antes o es porque está con un edema macular secundario a su diabetes? Dejo diagnósticos entonces de endotropia, anisometropía, una retinopatía diabética, interrogo un edema macular en ambos ojos y una ambliopía del ojo derecho. Dejo manejo con corrección full en esta paciente, solicito angiografía fluoresceínica, un OCT de mácula, valoración por el servicio de retina y la cito con resultados. La paciente vuelve nuevamente a mi consulta a los 3 meses, me refiere que se siente mucho mejor con las gafas, que ya no siente ese dolor que sentía antes, que ella siente que ya no está desviando el ojo como lo desviaba antes, y que está viendo mucho mejor en visión lejana. Efectivamente, la agudeza visual mejora a 20/60 por el ojo derecho, el ojo izquierdo a 20/20, sin embargo, no hubo cambio en la medición de la endotropia con corrección, persiste en 20 dioptrías. Acá vemos la angiografía, simplemente para mostrarles que la paciente efectivamente tiene un edema macular, sin embargo no es un edema macular severo, como lo podemos constatar con el OCT. En el OCT se ven algunos micro y macroquistes, sin embargo son muchos más marcados en el ojo izquierdo, y eso a mí me da la tranquilidad y me hace pensar que la anisometropía que presenta esta paciente no es secundario al edema macular. Dejo entonces diagnósticos de anisometropía, endotropia, una ambliopía mixta, una retinopatía diabética y un edema macular en ambos ojos. Siempre en estos casos es importante, obviamente, hacer una detección temprana para que no lleguemos a un adulto en el cual aparentemente no hay mucho que hacer. Intentar siempre corrección cicloplégica total. En este caso, manejo interdisciplinario con servicio de retina, y les dejo este interrogante, y es si valdría la pena iniciar tratamiento para mejorar la ambliopía en el paciente adulto. Y les cuento que desde hace ya varios años se han venido haciendo varios estudios en los cuales se ha intentado manejo ortóptico y manejo médico para mejorar no solamente la agudeza visual del paciente, sino también la sensibilidad al contraste, y muchos de ellos han tenido resultados alentadores. Muchísimas gracias nuevamente al Consejo Latinoamericano. Doctora Marcela, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, María Catalina, muy lindo caso. A continuación le solicitamos a la doctora Adriana Solano, que ella es presidente de la Asociación Colombiana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Colombia. Un gusto, Adriana. Todo tuyo el micrófono. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marcela. Bueno, creo que este es un muy bonito caso en donde nos dejan varias enseñanzas y en las que queremos recalcar un poco que siempre es importante hacer refracción cicloplégica, incluso en los adultos, y más en un paciente con estrabismo, porque como pudimos ver, seguramente esta paciente tenía una sobrerefracción neutra antes de dilatar, y al hacer la cicloplegia encontramos una mayor anisometropía, y encontramos cómo mejoró la agudeza visual a pesar de no ser completamente normal. Entonces, siempre no olvidar eso, incluso en la población adulta. Lo otro, la parte de la patología orgánica, no asumir que porque tienen una patología orgánica adicional a su ambliopía anterior, no podemos hacer más por corregirle ese paciente, y debemos tratar siempre de buscar la mejor agudeza visual corregida. Y lo otro, pues, que es nuestro deber, insistir en tratamiento temprano, como ya dijo la doctora Catalina, y pues también ofrecerle al paciente alternativas de tratamientos aún en edades adultas, si el paciente está de acuerdo con ellas. Excelente, Adriana, muchas gracias. Bueno. A continuación invitamos a la doctora Linda Fernández. Ella realizó la especialidad en oftalmología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Hizo la subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud de Perú. Es miembro de la Sociedad Panamericana de Retinopatía del Prematuro, actual miembro titular del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, y ella nos hablará sobre cuándo y cómo modifico el tratamiento de la ambliopía. Linda Fernández, cuando quieras. Bueno, voy a compartir mi pantalla.
Un ratito, perdón. Pantalla. Perdón, un minutito. Todas las preguntas las pueden dejar a través del chat, que al finalizar estas presentaciones vamos a dar respuesta a todas ellas por las personas que estén dirigidas. Gracias. Bueno, ¿me dice si está todo correcto allí? Muy bien. Muchas gracias por la invitación al comité organizador CLADE, al doctor Juan Carlos Castro, mi representante, mentor del país. No tengo conflicto de intereses, yo les voy a hablar de cuándo principalmente y cómo modificamos el tratamiento de la ambliopía. Como ustedes ya sabieron, mis compañeras, colegas han hablado de la clasificación. Yo principalmente me voy a ceñir en cuanto yo tengo el caso, lo voy a ubicar al paciente en qué tipo de ambliopía voy a tener, usualmente haciendo hincapié en la evaluación, en lo que son la historia familiar, los antecedentes a nivel del patrón familiar, los antecedentes perinatales, si hay prematurez o alguna alteración, y cómo son los antecedentes también, o cómo se presenta la patología, usualmente guiándonos en la sintomatología, aumento del parpadeo o de repente el bajo rendimiento escolar. Es muy importante la realización del examen clínico, del reflejo rojo, el patrón de fijación, y en niños preverbales lo que es la mirada preferencial con las cartillas de Teller usualmente. Es muy importante la agudeza visual en los niños haciéndolos con la cartilla adecuada conforme a la edad y fijarnos en estos cuando hay resistencia a la oclusión en el ojo fijador. El covert es siempre para determinar los defectos o de repente estrabismo que se presente en los niños. Como explicaron mis compañeras anteriores, la retinoscopía es muy importante, pero hay que realizarlo con cicloplegia. Muchas veces en los pacientes, utilizando en aquellos niños que de repente no son muy colaboradores, la regla esquiascópica o inclusive la caja de lunas. Muy importante detectar los problemas que pueden ocurrir dentro del fondo de ojo, usualmente alteraciones a nivel del nervio óptico, de la mácula o de la retina. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, vamos a clasificar lo que es unilateral o bilateral, dependiendo si es unilateral en niños muy pequeños con la fijación asimétrica, o en el caso de los niños preverbales, con diferencia de 4 cartillas en lo que es las paletas de Teller. Y en los niños ya que son más grandes, la diferencial en 2 líneas entre ambos ojos. La ambliopía bilateral, la visión es menor de 20-40 en cada ojo con su mejor agudeza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos actualmente? Primero, corregir las causas de privación visual. Como dijo la doctora Estrada, las primeras 6 semanas en lo que es catarata congénita es muy importante. De repente corregir blefaroptosis también, y corregir después escalonadamente lo que son errores de refracción, particularmente nosotros cuando tenemos pacientes en el instituto con defectos refractivos y estrabismo, como lo dijo la doctora del Portillo, hay que corregir los errores de refracción porque estos nos van a de repente cambiar o variar el ángulo de desviación o el pronóstico visual posterior. Y promover el uso del ojo ambliope. Como lo dijimos, en los defectos refractivos usualmente son principalmente en niños pequeños, la respuesta es un poco mayor, por ejemplo en estos estudios randomizados en los cuales se hicieron corrección óptica de los niños en ambliopías anisometrópicas, se vio que en niños de 3 a 7 años el 75% de estos mejoraba. Siempre hay que ver los resultados usualmente después de las 18 semanas. O sea, una vez que dejemos los niños hay que controlar al niño para seguir al siguiente paso. El siguiente escalón usualmente es, si no hay mejoría con la gafa o esta es incompleta, incursionar el uso del parche. Dependiendo si esta es moderada o severa, en terapia inicial nosotros lo hacemos en 2 horas, ya que en diferentes estudios han visto que es tan eficaz a las 6 horas. Igual en severa lo hacemos en 6 horas, que es tan eficaz como hacerlo todo el día. Los parches adhesivos vienen de distintas formas,
de distintos colores. Pero el rol principal es la adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento se le explica a los padres de repente colocándole el personaje favorito en el dibujo al parche del niño, o inclusive usar lo que son muñecas, o inclusive el rol del padre en como esta madre disfrazada de pirata junto a su niño, ¿no? La adherencia al tratamiento depende mucho del rol de los padres. Para eso está la educación. Por ejemplo, este es el caso de una niña la cual se resistía al tratamiento con el parche. Le explicamos la importancia al padre y le dijimos, bueno, es una niña preverbal, vamos a comenzar a usar los mitones, o de repente algunas cosas en las cuales cuando la niña fue creciendo ya con la importancia de los padres, vimos de que ya está adherida en un tratamiento de mantenimiento. Como les dije, yo principalmente trabajo con ambos padres y estimulo a los niños cuando estos cumplen el tratamiento. Entonces corregimos errores refractivos, hacemos el uso del parche. La penalización farmacológica usualmente, particularmente lo utilizo en niños mayores de 3 años o presentan de repente nistagmus latente o una falta de adherencia al parche por de repente una alteración a nivel una dermatitis de contacto, entonces allí inicio lo que es la penalización. Pero se ha visto que en ambliopías moderadas, penalización es más o menos los resultados son los mismos a utilización del parche. Y los filtros translúcidos los dejo usualmente para terapias de mantenimiento. Entonces siempre, cada 3 meses, si vemos que mejora, obviamente podemos continuar con el mismo régimen, incrementar si es que este no mejora las horas de parche, o de repente penalizar al paciente, o buscar una terapia alternativa, como lo van a decir más adelante. Y si no hay ninguna mejoría, hay que plantearnos también reevaluar. Reevaluar porque podría ser de que se nos haya pasado una hipoplasia del nervio óptico o una alteración. Por ejemplo, este es el caso de una niña, la cual tenía mala visión en el ojo izquierdo, la refractamos con cicloplegia y nos encontramos con una ambliopía anisometrópica, entonces obviamente la controlamos después de 4 meses y vimos que mejora notablemente tan solo por el uso de gafas. Agregamos el parche a 2 horas por día y volvemos a reevaluar y vemos cómo este mejora. Igual que este otro caso, la niña era posoperada de esotropia a los 5 años, también la refracción con cicloplegia es muy importante y vemos que sigue con la ambliopía, agregamos el parche, pero aquí no hubo adherencia al tratamiento, entonces agregamos lo que es la penalización y reevaluamos y vemos que mejora con el tiempo. Entonces, como conclusiones, la sola corrección de errores refractivos mejora la ambliopía anisometrópica o isometrópica o estrábica no antes tratada. La mayoría de niños con ambliopías moderadas responden al tratamiento con parche, igual que atropina semanal. No hay que desestimar el tratamiento a los niños mayores, al tratamiento oclusivo cuando antes no han sido tratados, y es muy importante el seguimiento y el monitoreo de estos pacientes. Acá en una campaña de prevención del instituto, que siempre son importantes. Colocando el parche en el ojo sano es muy útil para el desarrollo del ojo ambliope o perezoso. Juntos contra la ambliopía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Linda, por tu presentación, excelente. A continuación invitamos al doctor Juan Carlos Castro. Él es jefe del Departamento de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica del Instituto Nacional de Oftalmología Lima, profesor de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y past president del Centro Peruano de Estrabismo. Juan Carlos, esperamos tus comentarios. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Leo. Felicitaciones, Linda, por la exposición. En el Perú tenemos una prevalencia del 5 al 8% aproximadamente de niños ambliopes en un estudio realizado en el Hospital del Niño. De estos, un 46.3 son niños que tienen hipermetropía astigmática. En el Instituto Nacional de Oftalmología, en el 2019, teníamos un promedio de más o menos 200 niños que venían a la consulta. Y la premisa de nosotros es todo niño que entra a la consulta oftalmológica tiene que salir con una cita para refracción, porque tenemos muchas sorpresas y hemos tenido muchas sorpresas. Como dijo Linda, no hay edad para el tratamiento del parche, pero básicamente ella se enfocó en lo que es motivar, informar y educar al paciente.
Si no hacemos esto, va a haber muchos fracasos, no solamente por el parche, sino porque el papá no va a entender por qué es el parche, y también por la situación económica que tenemos. En el Perú, un parche vale aproximadamente $1. Entonces, pensamos que la ambliopía es en realidad un tratamiento de prevención, es evitable, es recuperable, es reversible, y como se dijo alguna vez Silvia Mogel cuando vino a Perú, a la ambliopía hay que darle con todo. ¿Y cómo hacemos? Empezamos con el parche ocular. Si la paciente no colabora, podemos usar el parche y la penalización, es decir, pondremos una gota de atropina a la semana en ese ojo, más el parche. Y hay algunos casos que el paciente es un paciente especial, un paciente difícil de colaborar, y le agregamos el parche, la gota, y le ponemos un filtro en el lente translúcido con un esparadrapo, y de esa manera tratamos de que los papás entiendan que si ese niño ve bien, en el futuro va a tener una mejor preparación y poder hacer muchas cosas tan importantes como, les digo yo, por ejemplo, niño, ¿tú quisieras manejar carro? Sí, doctor. Bueno, si no mejoras este ojo, hasta los 18 años tenemos mucho tiempo para mejorar para que puedas manejar carro. Por lo tanto, la ambliopía es nuestro deber y, como siempre lo hemos dicho, América Latina y España, juntos, luchando para derrotar a la ambliopía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesantes sus aportes. A continuación, invitamos a la doctora María Florencia Fiorito. Ella es oftalmóloga de Argentina, realizó su fellow en estrabismo en el Hospital Italiano y actualmente es médica de planta del Hospital Alemán en Argentina. Ahora sí, buenas noches. Antes que nada, estoy muy contenta de poder participar de esta jornada. Así que muchas gracias por la invitación. Presentarles un caso clínico de ambliopía, identificar cuándo hay que suspender el tratamiento de la ambliopía, describir cómo finalizarlos para disminuir el riesgo de la ambliopía y disminuir el riesgo de recurrencias, y enumerar los factores asociados al riesgo de recurrencias. El caso clínico es de un paciente de sexo masculino de 3 años de edad, sin antecedentes personales de relevancia, que consultaba por pérdida de la alineación ocular de 24 horas de evolución. Esta es la foto de nuestro paciente, en la cual podemos ver una esotropia con ojo derecho fijador. Hacemos el examen oftalmológico. La agudeza visual del ojo derecho sin corrección era de 20/30 y del ojo izquierdo sin corrección de 20/70. El examen de la motilidad ocular, constatamos una esotropia de 30 grados al Hirschberg con ojo derecho fijador y ducciones conservadas. El fondo de ojos no tenía ningún hallazgo patológico, entonces pasamos a hacer el examen de la refracción bajo cicloplegia. El examen de la refracción nos arroja como resultados en el ojo derecho una esfera de +650 con un pequeño cilindro, y en el ojo izquierdo una esfera de +9. Este paciente tenía una hipermetropía elevada, así que lo primero que hicimos fue indicarle los anteojos con el total de la corrección. En el ojo derecho indicamos una esfera de 650, +650, y en el ojo izquierdo una esfera de +9. Citamos a control a los 2 meses, y esta es la foto de nuestro paciente ya con sus anteojos. Bueno, para una mejor comprensión de la evolución de la agudeza visual de este paciente, armé esta línea de tiempo, en el cual podemos ver que en el primer control el paciente tenía una agudeza visual del ojo derecho de 20/30 y ojo izquierdo de 20/70. La conducta inicial fue indicarle los anteojos, controlarlo a los 2 meses. A los 2 meses lo controlamos al paciente y la agudeza visual del ojo derecho había mejorado de 20/30 a 20/25, una agudeza visual normal para un niño de esta edad, y el ojo izquierdo, la agudeza visual había pasado de 20/70 a 20/50, es decir, se registraba una mejoría, pero era una mejora parcial. Por lo cual, complementamos el uso del anteojo con la indicación de la oclusión del ojo derecho 2 horas al día. Lo citamos a nuestro paciente a los 2 meses, y a los 2 meses la agudeza visual del ojo izquierdo había mejorado de 20/50 a 20/40. Por esta razón, continuamos con mismo esquema de oclusión 2 horas diarias.
A los 2 meses volvemos a controlar y la agudeza visual del ojo izquierdo se mantenía estable, ya no había ninguna mejora, por lo cual aumentamos las horas de oclusión a 6 horas por día. Controlamos a los 2 meses con 6 horas de oclusión, la agudeza visual logró mejorar de 20/40 a 20/30, por lo cual continuamos con el mismo esquema de oclusión, y a los 2 meses volvemos a controlar, ya conseguimos que la agudeza visual del ojo izquierdo alcanzase 20/25 de visión, o sea, como el ojo contralateral, con un poco más de dificultad, pero alcanzó la misma visión. Por eso continuamos ocluyendo 6 horas al día, y controlamos siempre a este paciente cada 2 meses. Hicimos 3 controles más, la agudeza visual se mantenía en 20/25 en ambos ojos, por eso decidimos e indicamos comenzar a discontinuar el tratamiento. Lo primero que hicimos fue pasar de 6 horas de oclusión diarias a 4 horas de oclusión por día. Luego de 2 meses de 4 horas de oclusión, controlamos la agudeza visual, se mantenía estable en 20/25 ambos ojos, por eso continuamos el descenso a 2 horas por día. Confirmada la estabilidad visual a los 2 meses, descendimos a 2 horas de oclusión día por medio, y confirmada la estabilidad visual con este nuevo esquema, ya indicamos directamente la suspensión del tratamiento. Obviamente continuamos con los controles cada 2, 3 meses, esto es muy importante para detectar a tiempo cualquier posible recurrencia. Afortunadamente, en la actualidad ya pasaron 10 meses aproximadamente de la suspensión del tratamiento y nuestro paciente no tuvo ninguna recurrencia. Igual seguimos controlando. Entonces, ¿cuándo finalizar el tratamiento de la ambliopía? La evidencia científica recomienda suspenderlo cuando la agudeza visual del ojo amblíope se estabiliza y la diferencia respecto al otro ojo es igual o menor a una línea de visión. Esa estabilidad visual debe confirmarse mínimo en 4 meses y en 2 o más controles oftalmológicos separados, cada uno de ellos mínimo de 1 mes. ¿Cómo finalizar el tratamiento? Lo más importante es que la disminución del parche sea gradual. Si al disminuir el tiempo de la oclusión la agudeza visual se mantiene, recién ahí podemos considerar la suspensión del parche, y siempre hay que continuar con la corrección óptica. Realizar los controles cada 2-3 meses, como les mencioné anteriormente, es muy importante para detectar a tiempo cualquier posible recurrencia y en caso de detectarla, retratarla. Y esto es importante no solo el primer año de vida, no solo el primer año luego de la suspensión del tratamiento, sino hasta alcanzar la madurez visual, porque si bien se registran más recurrencias durante el primer año, luego de la finalización del parche, las recurrencias también pueden darse más adelante. Se define como recurrencia una disminución de la agudeza visual de por lo menos 1/3 del efecto del tratamiento, y el riesgo de recurrencia para los pacientes que venían ocluyendo 6 horas al día y suspenden la oclusión de manera abrupta se describe en un 24%, mientras aquellos que pasan de 6 horas de oclusión a 2 horas de oclusión antes de la suspensión, el riesgo de recurrencia disminuye de 24% a 14%, es decir que hay menor recurrencias cuando el descenso es gradual, y de ahí la importancia de no suspender de manera abrupta el tratamiento. Como factores de riesgo de recurrencia se mencionan el tener una mejor agudeza visual del ojo amblíope al momento de la suspensión del tratamiento, es decir, haber tenido una mayor respuesta al tratamiento y haber registrado alguna recurrencia previa. Respecto al primer punto, se cree que el alcanzar una mejor agudeza visual con el tratamiento, es decir, tener una mayor respuesta, se asocia a tener una mayor plasticidad neuronal, y en este aspecto la plasticidad neuronal sería un arma de doble filo que permite mejorar la agudeza visual, pero también al suspender el tratamiento hace que generaría un retroceso con mayor facilidad de la visión. Bueno, a modo de conclusión, confirmada la estabilidad de la máxima agudeza visual posible en el ojo amblíope, en mínimo 4 meses y en 2 controles oftalmológicos, hay que considerar discontinuar el tratamiento. La interrupción debe ser gradual para disminuir la tasa de recurrencias, y al suspender el tratamiento hay que continuar controlando cada 2-3 meses para detectar las recurrencias a tiempo y en caso de ser necesario retratarlas. Muchas gracias. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Florencia, muy claro tu caso. Con respecto a los comentarios, me gustaría decir que el caso que presenta Florencia es un caso bastante frecuente.
Generalmente hacemos el diagnóstico, comenzamos con el tratamiento siempre nos cuesta, como dijo Linda también, tenemos que variar de tratamiento, tenemos que aumentar las horas, tenemos que ir viendo cómo hacemos para que este paciente mejore su agudeza visual, tratar de ir adaptándonos a esa necesidad que tiene de mejorar la agudeza visual, pero esa dificultad que tiene para cumplir con el tratamiento, y nosotros debemos acompañarlos y debemos lograr que tenga la misma agudeza visual en ambos ojos. Y eso sería un final feliz, hermoso. Pero la realidad es que, si bien eso pasa en la mayoría de los casos, eso no pasa en todos los casos. Podría pasar, por ejemplo, que un ojo mejore la agudeza visual, llegue muy cercana a la visión del otro ojo, pero no exactamente igual. Por ejemplo, que tenga una línea menos de visión. Y en ese caso, ya van pasando 4 meses, 6 meses, 2 controles, se cambia el tratamiento, se insiste, y vemos que no hay ninguna modificación. En ese caso, cuando hay una diferencia de una línea y ya pasaron 6 meses, podemos también decidir finalizar el tratamiento de una manera progresiva, porque ya no tiene mucho sentido continuar. Y otro final poco feliz es aquel cuando entra un paciente y luego de un examen, inmediatamente nosotros decidimos y de forma abrupta suspender el tratamiento para la ambliopía. ¿Y qué casos serían estos? En el caso que el paciente no haya tenido estrabismo y comience con estrabismo luego de la oclusión. No es muy frecuente, pero puede pasar. O en el caso que comience con diplopia, o en el caso que disminuya la agudeza visual en el ojo que era dominante. Entonces, en ese caso el paciente está presentando posiblemente una ambliopía reversa. En ese caso deberemos reevaluar el paciente, tomar nuevamente la agudeza visual para confirmar que es así, hacer estudio de refracción y decidir cuáles van a ser los pasos a seguir. Pero el primer punto sería suspender el tratamiento con oclusión. Bueno, a continuación vamos a invitar al doctor Federico Vélez. Él es profesor de oftalmología, de oftalmología pediátrica y de estrabismo del adulto de la Universidad de Duke de Carolina del Norte. Federico, muchas gracias por estar, bienvenido. Hola Marcela y hola a todos los expositores y discursantes y a todos los amigos del CLADE y otros amigos y a aquellos de Latinoamérica y de España que están aquí presentes, pues muy buenas noches. Y voy a hacer un share de mi screen acá. ¿Y puedes ver mi pantalla, Marce? ¿Sí la ves? Está perfecto, sí, sí. ¿La escuchas bien? Está muy bien. Ok, perfecto. Entonces, el tema que yo voy a tratar son otros tratamientos diferentes de la ambliopía. Y yo quiero tener algo claro aquí. Yo participo en unos estudios de ambliopía y tengo grants de ambliopía, pero nada de lo que yo voy a presentar aquí o voy a discutir tiene que ver o se relaciona con cualquiera de los estudios que yo hago en ambliopía. De manera que toda la información que yo voy a presentar es información que es científica, que es publicada, que no tiene ningún sesgo de tipo personal. ¿Es posible, Federico, por favor, ampliar pantalla? Gracias. Ampliar, la tengo grande del todo, ¿no? ¿Me podrías decir? Oh, ¿sabes una cosa? Tienes razón. ¿Así? ¿Ya sí? ¿Leo? Perfecto, gracias. Ok, gracias. Es que me aparecía otra cosa en mi pantalla. Muchas gracias. Esto quedó claro, ¿verdad? ¿Esta diapositiva quedó clara? Muy bien. Ok, perfecto. Listo. Entonces voy a hablar de tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos de la ambliopía. Vamos a hablar algo de tratamientos farmacológicos, que ha existido un debate entre si utilizar levodopa, carbidopa o no. Y hay estudios en monkeys que demuestran que con la oclusión monocular hay una reducción en los niveles de concentración de la dopamina a nivel retiniano. Todas las referencias de todo lo que yo estoy publicando lo tengo en la última diapositiva de la presentación, porque de otra forma se volvería muy llena de muchas referencias. Entonces, mire, un estudio que el PIRIC hizo acá en los Estados Unidos, que era un estudio randomizado, prospectivo, y en ese estudio entraron pacientes de 7 a 12 años y los trataron con carbidopa, levodopa, más 2 horas de parche, y otro grupo era un grupo placebo. Y no hubo un aumento significativo en la agudeza visual
en los pacientes que se trataron con levodopa o carbidopa. Lo que sí se encontró en un estudio inicial, en este mismo estudio, es que no habían efectos secundarios con el uso de la levodopa o de la carbidopa. Había otro estudio, que también es un estudio prospectivo, que han sido niños que han sido tratados con lentes y se les hace full time patching y se hacen randomización a levodopa, carbidopa o a placebo. Y en esos pacientes se encontró que había una mejoría sostenida en la agudeza visual. Pero en este estudio, las dosis de levodopa y carbidopa que se utilizaron eran 3 veces más altas que aquellas que se utilizaron en el estudio de Pirik. Esto es del estudio de Pirik y como ustedes pueden ver, el aumento en la agudeza visual de aquellos pacientes tratados con levodopa fue no significativo comparado al grupo placebo. Esto es de un editorial del Dr. Craig Hoyt en Ophthalmology. Realmente no existe una deficiencia o evidencia de deficiencia de levodopa o de dopamina en el cerebro de pacientes ambliopes. Puede que la levodopa aumente la experiencia en la plasticidad a nivel de la corteza visual, pero no existe una evidencia convincente de que los daños a nivel retiniano realmente produzcan, por el efecto de la dopamina en niveles bajos, que produzca un efecto serio para producir ambliopía. Una segunda medicación que se está utilizando bastante, y hay varios artículos en esto, se llama citocolina. Y con esto, básicamente lo que pasa es que es una medicación que protege las membranas celulares y previene el daño celular en el sistema nervioso central y puede aumentar los niveles de neurotransmisores, incluyendo los niveles de dopamina. Y se han hecho estudios y se utiliza en el manejo de pacientes que tienen daños isquémicos y traumáticos, Parkinson, enfermedad de Alzheimer e incluso en el manejo con glaucoma. Otra medicación es la fluoxetina, que como todos sabemos bloquea el recapto de la serotonina y puede aumentar los niveles de serotonina y noradrenalina. Y esto puede ayudar a las funciones sinápticas. Y por último, el donepezil, que esta medicación se utiliza también en Alzheimer, demencia e incluso en los déficits de atención. Y se ha creído que mejora la respuesta en ambliopía en pacientes en los cuales se hace percepción visual. En aquellos pacientes que tienen ambliopía puede mejorar lo que es la percepción visual de movimiento, pero realmente no tiene ningún efecto en la percepción visual de identificación en fenómenos de contraste o de identificación de letras en ambliopía. Y por último, esto para que no se lo cuenten a sus amigos, colegas de la retina, porque van a empezar a inyectar todos los pacientes con ambliopía y se nos va a acabar en los niños con ambliopía. Pero existe un estudio donde se utiliza tetrodotoxin en inyección en ratones. Es una inyección como hacer inyección de los antiangiogénicos en pacientes con enfermedad macular. Y en esos pacientes existe en esos pacientes no, en los ratones, existe una recuperación de la función visual en ratones que son ambliopes. En gatos. Este es un resumen que está en uno de los artículos de referencia de todos los tratamientos utilizando citocolina, utilizando carbidopa y levodopa para el manejo de la ambliopía. Tratamientos no farmacológicos. Mire, los tratamientos no farmacológicos comenzaron cuando el doctor Hess comenzó a hacer los estudios y él encontró que los pacientes que tenían ambliopía tenían supresión interocular. Y en el tratamiento monocular de la ambliopía realmente no se está tratando las conexiones interoculares. Entonces el doctor Hess en Canadá promueve que el tratamiento debe ser binocular. Y eso digamos que fue algo que estaba utilizándose y que se estaba promoviendo muchísimo. Recuerdo que en el CLADE hace 3 años en Buenos Aires yo di una conferencia sobre lo que se estaba haciendo, que era básicamente el tratamiento binocular. Yo les voy a presentar algunos resultados. Miren, el tratamiento binocular es un tratamiento básicamente antisupresivo, y en el cual se disminuye la supresión y se puede incluso mejorar la agudeza visual del ojo dominante, porque hay una mejoría en las conexiones interoculares. Eso es lo que propone el doctor Hess. Y existen muchas formas de hacer tratamientos binoculares, incluyen las gafas con cristal líquido, la percepción, el perceptual learning, los juegos,
lo que es el tratamiento dicóptico, que es el que más me voy a referir, la realidad virtual, al cual no me voy a referir hoy, porque es uno de los disclosures que yo les presento, entonces no voy a hablar nada de realidad virtual, y voy a hablar de los tratamientos interactivos binoculares, las estimulaciones transcraneales magnéticas y la acupuntura, la cual no hago, pero creo que algunos doctores en Colombia sí lo hacen. Las glases de cristal líquido realmente lo que mejoran es el compliance con los glases, porque lo que hace es que bloquea entre el lente claro y el lente oscuro el ojo dominante. Entonces, básicamente no existe, digamos, una evidencia que soporte que es positivo, pero por lo menos en el uso, en vez de utilizar el parche, es una muy buena alternativa. El Perceptual Learning se ha utilizado muchísimo y es, digamos, donde más se tiene experiencia. Y lo que se hace es que uno, a medida que uno aprende más y se vuelve más experto en algo, pues mejora. Y eso es como el tratamiento del Perceptual Learning. Se puede hacer de forma monocular o binocular. Y se pueden presentar diferentes formas en las cuales el paciente tiene que identificar formas, shapes o algo que se presente en un background que no permite identificarlo. Por ejemplo, en esta fotografía donde se pregunta dónde está el animal. Y es difícil, pero a medida que el paciente empieza a hacer Perceptual Learning, se da cuenta que existe una jirafa, que existe un búho, aquí como un oso, y este es como un gato de la montaña o algo así. Este fue un estudio que nosotros hicimos y hace algunos años pensábamos que los pacientes les estaba haciendo mejor. Este estudio está recientemente publicado, hace menos de un par de meses. Y en este estudio, yo participé en este estudio, pero no soy sino un participante más, encontramos que realmente cuando esto se utilizaba en casa, en pacientes mayores, no tenía ningún tipo de utilidad que fuera consistente en el manejo del paciente con ambliopía. Las terapias binoculares, voy a pasarlo rápido, pero les voy a presentar un par de estudios para llamarles la atención, porque se habla muchísimo del gran beneficio de las terapias binoculares. Y lo primero que hay que saber es que estas terapias se deben de hacer en pacientes que no tienen estrabismo o que si tuvieran, tienen un ángulo pequeño, porque pueden inducir diplopia al mejorar una zona de fijación que es no correspondiente. Entonces el paciente queda como con un área de fijación que es una correspondencia retiniana anómala. Y el tratamiento dicóptico básicamente estimula cada ojo, pero al final los dos ojos se van a estimular en conjunto. Y eso es básicamente lo que demuestra esta fotografía, donde se muestra el ojo izquierdo, que es el ojo dominante, el ojo derecho, que es el ojo no dominante, y en esta fotografía se ponen los dos ojos. Entonces, cuando el paciente mira con los dos ojos, va a haber un ojo dominante donde el contraste está disminuido, un ojo no dominante donde el contraste está aumentado, y a medida que la estimulación del paciente mejora, este aumento del contraste del ojo no dominante se disminuye y la disminución del contraste del ojo dominante se comienza a aumentar hasta que no haya una competencia entre los dos ojos. Y existen muchos métodos en los videos, los juegos, pero ¿qué pasaba? Miren, en los tratamientos binoculares que se hicieron, este estudio randomizado también de PIDI, que demostró que después de 16 semanas, al comparar 1 hora de tratamiento binocular con 2 horas de parche, no había realmente un aumento significativo de la agudeza visual en el ojo ambliope en pacientes tratados con el tratamiento binocular. Sin embargo, es muy importante entender algo, y era que los pacientes que se trataban con el tratamiento binocular tuvieron pobre adherencia al tratamiento, y eso puede generar una menor mejoría en la agudeza visual comparado a los pacientes en los cuales se parchan. Otro estudio que se publicó recientemente en Ophthalmology por el grupo de investigación de la APOS, y este es un artículo que está publicado en Ophthalmology recientemente, hace pocos meses, buscaron todos los tratamientos binoculares y los catalogaron en nivel 1, 2 y 3. Como todos sabemos, nivel 1 son estudios randomizados, bien designados, bien desarrollados, que le permiten a uno casi que concluir si las conclusiones son positivas o negativas, los resultados del estudio. Y mire, solamente hay un par de estudios, y el único estudio, digamos, randomizado es uno de los que yo les presenté, que es este del PIRI. Y si ustedes piensan por qué los pacientes tienen poca adherencia, se van a dar cuenta. Los pacientes tienen que jugar por 4 meses, 1 hora al día, un juego de Tetris. Por eso quizás la adherencia sea muy pobre.
Existe muy poca evidencia en los tratamientos con nivel tipo 1. En los nivel tipo 2 también son muy pocos. En los nivel tipo 3, que son casos de reportes y estudios no randomizados, sí existe una evidencia de que los tratamientos binoculares funcionan. La terapia interactiva binocular realmente es similar, simplemente que se utiliza estudios de realidad virtual o juegos. Se han utilizado en pacientes pediátricos y en pacientes adultos. Se pueden utilizar lentes diferentes que permiten bloquear el ojo en diferentes frecuencias y a diferentes momentos. La acupuntura, yo no tengo ninguna experiencia. Hay 2 artículos con acupuntura en ambliopía anisometrópica. En el primer estudio, 5 sesiones de acupuntura en una semana eran el equivalente a parchar 2 horas diarias, y después de 15 semanas era superior a parchar. Y a un segundo estudio aumentaba muchísimo la agudeza visual. Y por último, ¿qué es esto de la estimulación transcraneal magnética? Básicamente se colocan coils a través de la cabeza y se hacen estimulaciones corticales. Existen 3 tipos diferentes de estimulación, una que es repetitiva, otra que es continua y otra que se llama estimulación directa transcraneal. ¿Y qué se ha encontrado? Se han encontrado mejorías en la agudeza visual, pero son transitorias, es decir, duran pocas horas o pocas semanas luego de que se hace el tratamiento de estimulación. Y por último, esto, en lo cual hay incluso estudios que demuestran que uno puede hacer parcheo reverso, es decir, parchar el ojo ambliope y hacer que el paciente haga ejercicio, y eso reversa la ambliopía en el paciente, en el ojo que está afectado. Esto del enriquecimiento ambiental es básicamente el uso, por ejemplo, de las terapias donde el paciente mira de cerca para mejorar la agudeza visual mientras está haciendo el tratamiento de la ambliopía. Y por último sería el tratamiento refractivo, tanto corneal como de lentes intraoculares. Esta diapositiva resume todo lo que yo les acabo de presentar. Ahí encuentran todos los artículos de la información que yo les acabo de presentar. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Federico. Muy buena tu presentación. A continuación vamos a ver las preguntas que tiene el público. Leonardo. Sí, perfecto. Acá Giovanni Francesco Rivera le pregunta a la doctora Estrada, ¿cuáles fueron las patologías oftalmológicas pediátricas detectadas por los pediatras en el tamizaje nacional? Buenas. Sí, en 768 pacientes se demostraron hemorragias retinianas, en 2 pacientes cataratas congénitas y en 27 pacientes hipoplasia del nervio óptico. Muchas gracias, doctora Estrada. Con mucho gusto. Acá tenemos otra pregunta de Lucía Moncada. Dice, para la doctora Imbroisi, en el primer caso había solo anisometropía. Si no había desviación evidente, ¿descartaron microtropía? Olá, nuestro paciente tenía una esotropía intermitente de 16 dioptrías, además de anisometropía. Con la prescripción de la refracción total, estaba en ortotropía. Aún así, la ambliopía probablemente tenga una causa mixta. Perfecto, muchas gracias. Acá Diego pregunta también, o hace un comentario, que después de 2 años de oclusión de un niño entre 5 a 7 años, es totalmente normal que el niño pueda cansarse, justamente, y que no cumpla con el tratamiento, y no quiera usarlo más. Entonces, ¿qué posibilidad habría de hacer por 24 horas el parche, pero menos tiempo, en vez de oprimir 6 horas por día durante 2 años? Sí, los estudios PEDIG muestran que los resultados de la oclusión durante todo el día son similares a la oclusión 6 horas al día. Seguimos estos estudios con buenos resultados, pero la oclusión todo el día también es una opción. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, Galton, por favor. Una comparación entre 6 horas y 24 horas, tomando, bueno,
en cuenta la presentación de Federico, hay que tener en cuenta que cuando tapamos el ojo fijador 24 horas o más, una semana, bueno, hay cambios también en la detección de contraste. O sea, no sabemos aún si hay un problema, un empeoramiento de contraste en el ojo si el niño está muy pequeño, por ejemplo. Bueno, hay que evaluarse otras funciones visuales en estudios más profundos para llegarse a esta conclusión. Pero con respecto a la agudeza visual, sí, es una opción, como ha dicho la doctora Embroisi. Muchas gracias, Galton, por tu comentario. Acá esto es para todos los participantes, una consulta de los diferentes países. ¿Se incluye rehabilitación visual como parte del equipo multidisciplinario para que mediante el juego se acompañe a la familia y de esa manera se motive al niño? Leo, si me permites. Sí, por favor, Roxana. Gracias. Mira, yo estoy escuchando todas las terapias, todas son extraordinarias. Nosotros no usamos parche tantas horas, sabemos que no tenemos una respuesta mayor, pero yo agrego a todo este tipo de terapia la terapia multisensorial. Para mí, los niños no solo deben de traer parche, no solo deben de jugar con algunas cosas. Necesitamos tener una terapia de colores, de texturas, de movimientos, de precisión de ambulación. O sea, estoy hablando de todos los sentidos. Yo siempre he usado la terapia multisensorial y en los niños con retraso psicomotor esto incrementa muchísimo los resultados. A veces no los podemos tener tan anotados como de 20-60, 20-40 o 20-30, pero lo que también ustedes comentaron, la percepción es importantísima. No solo la agudeza visual, sino que el niño o el paciente pueda aprender las estructuras, los movimientos, las distancias, las velocidades, las formas, porque si no, el niño se queda limitado. Mejoró un poco la visión, pero su percepción no. Entonces yo sí apuesto muchísimo a la multisensorialidad. Gracias. Muchas gracias, Roxana, por tu aporte. Si alguien quiere dar también su opinión con respecto a este tema, esto está abierto para todos los países. Aquí en nuestra universidad utilizamos el equipo multidisciplinario cuando hablamos de ambliopías binoculares, sean por diversas causas, pero sobre todo en las pérdidas bilaterales. Pero estoy de acuerdo con Rosana y con los demás que es algo muy neurosensorial y que debe valorarse otras funciones visuales. Muchas gracias, Galton, por tu comentario. Acá para todo el grupo también. Quería comentar algo, Leo. Sí, por favor, Juan. Nosotros también vemos respecto a la refracción, que para nosotros es lo más importante, una muy buena refracción con cicloplegia y con el retinoscopio. Encontramos que año a año nuestros médicos residentes, también en América Latina, no les gusta mucho la refracción. Se han acostumbrado mucho a depender del autorrefractómetro, el cual muchas veces tiene errores, porque esos autorrefractómetros tienen que ser calibrados cada 1000 veces de uso. Y hemos encontrado niños que de 2 años, por ejemplo, tenían 4 de hipermetropía, pero a los 7 años tenían 9 de hipermetropía. Por lo tanto, se les pasó esto, ¿no? Se les pasó el efecto de la gota. No todos los países tenemos los cicloplégicos. Entonces, la parte importantísima, donde parte de todo esto es de una buena refracción seriada, y hay que repetir la refracción, porque muchas veces no se da con el ángulo, con el eje exacto, y astigmatismos tan sencillos como 1.25 en un eje de 30 puede ambliopizar ese ojo, sin necesidad de que sea 2, como dice la Academia Americana. Muchas gracias, Juan, por tu aporte. ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte con respecto a esta pregunta que nos generaron por el nivel general? Luego vamos a pasar a la siguiente. Esta también para todo el panel. ¿Hasta cuántas veces reintenta el parche y hasta qué edad? Una pregunta diaria del consultorio.
¿Hasta cuántas veces reintento el parchar o no con un paciente y hasta qué edad se continúa? Pues mira, yo lo intento todas las veces que sea necesario y hasta la edad que me lo permite el paciente. Yo no me limito en edades. Yo no me parece que haya limitación en edades. Por ahí había una pregunta que si en el adulto, bueno, tampoco, pero no puedo, bueno, en un adulto mayor, no, pero en un paciente joven que me permite el parche y sí me lo permite si platico mucho con él, yo insisto e insisto porque vale mucho la pena. Yo no tengo limitación ni de edad ni de cuántas veces. Leo, ¿yo puedo decir algo sobre eso? Un estudio que hizo PIRIC, que fue, yo me refiero a PIRIC porque ellos han hecho pues todos los estudios de ambliopía, y uno de ellos fue pacientes mayores de 7 años y los pacientes fueron divididos en grupos y ellos encontraron que en pacientes entre las edades de más o menos hasta los 13 o 14 años puede existir mejoría en la agudeza visual que es estable, aunque se pare el tratamiento, sin regresión, pero en pacientes mayores encontraron que la visión es muy inestable después de que se para del manejo de la ambliopía. Y eso encontraron que los pacientes que mejor respondían, que eran pacientes mayores, es decir, mayores de 7 u 8 años, eran pacientes en los cuales el tratamiento inicial de la ambliopía había tenido muy poco cumplimiento, poor compliance. Si no se les había hecho parche o atropina, solo los lentes o incluso ni siquiera lentes, esos pacientes, digamos, tenían mayor plasticidad que aquellos pacientes que se habían tratado inicialmente muy bien y que se habían parchado por horas y horas y usaban lentes desde muy pequeños. Entonces, eso es como algo que lo estudiaron y, como digo, desde el punto de vista randomizado, prospectivo, encontraron esos resultados. Sí, doctor Fernández, yo también quería hacer una acotación. Sí, normalmente en la revisión que yo había hecho me había basado efectivamente en los estudios PEDI, usualmente, ¿no? Y sí se ha visto que nosotros, desde que iniciamos una terapia inicial, por ejemplo, en este caso, después de haber puesto los lentes y puesto el parche, hay que esperar el tiempo de los 3 meses y cuando reevaluamos, vemos de que no existe una mejoría, lo primero que debemos de sospechar es la falta de adherencia al tratamiento. Por allí no está usándolo adecuadamente o algo está sucediendo. Como les dije, yo casi en la parte de la refracción me queda claro, yo he sido formada en hacer refracción cicloplégica siempre, pero sí me ciño en que a veces no hay una buena adherencia al tratamiento del parche. Si es que este no funciona, pues hay que penalizar al paciente, ¿no? Con la atropina y volver a reevaluar según el tiempo y seguirlo, como se dice, juntos en el tratamiento. Y como dijo la doctora Vidal, también existe, como dice el doctor Vélez, el estudio fue hecho hasta los 17 años y justo en ese grupo de 7 a 17 años se vio de que existe una mejoría, usualmente en aquellos niños de repente o adolescentes en los cuales no se le ha dado chance de tratamiento como primera instancia. Y sí se ha visto una respuesta estable en ellos, ¿no? A diferencia de personas un poco más grandes que hay cierta inestabilidad, pero siempre hay que darle con todo a la ambliopía. Bueno, gracias. Muchas gracias, Linda y Federico, por sus comentarios. Acá tenemos otra pregunta de Diana Rojas Peña. ¿Cuánto tiempo se espera para agregar penalización luego de la corrección refractiva? Nosotros normalmente siempre tenemos que esperar, el mínimo cantidad de tiempo son 3 meses después de que nosotros refractamos, aunque en estudios randomizados en los cuales se hizo de casos de ambliopía anisometrópica, esperan las 18 semanas, ¿no? Pero usualmente siempre hay que reevaluar y comenzar a utilizar, como les dije, promover el uso del ojo ambliope, para que así volver a reevaluar y buscar una mejoría. Normalmente si es que está adherido y utiliza de una manera adecuada, existe una respuesta muy favorable, sobre todo en niños menores de 7 años, ¿no? Quizá, Leo, también vale la pena comentar que depende del tipo de ambliopía que tengamos.
Porque cuando tenemos una ambliopía que ya nos lleva a un momento difícil de diagnóstico, pues ya no podemos esperar tanto, aunque los estudios, como dice Linda, nos dicen que nos esperemos un poco más. Y por supuesto, y recapitular nuevamente, el parche no se pone en el lente, se pone en el ojo, porque si se pone en el lente no nos sirve, porque por ahí también alguien hizo algún comentario. No en el lente, en el ojo, por favor. Perfecto, muchas gracias por también seguir el tema del chat que están haciendo en este momento. Vamos a pasar a otra pregunta de Pedro Muro. ¿Consideran cirugía refractiva en anisometropías altas? ¿Cómo se manejan las expectativas de los padres en estos casos? Pregunta difícil porque hay tantas variables involucradas con el desarrollo. Hace un ratito estaba la doctora Marita Pagano, no sé si estará en este momento, quizás ella nos puede dar su aporte, si estás Marita, con gusto, o lo dejas escrito, o te habilitarán el micrófono. Y si no, vamos a dejar esta pregunta para que perfectamente Marita en su momento pueda darle respuesta a Pedro Muro, o si alguien quiere responderla. Cirugía refractiva en anisometropías altas. Bueno, hay algunos trabajos mostrando mejorías en la cirugía refractiva en Europa, en norte de África, en Egipto, pero para hacerlo hay que cuidarse de muchas variables involucradas, como el desarrollo de la visión, del ojo, de las estructuras. Y bueno, creo que vamos a llegar un día a este nivel de conocimiento. Pero hasta ahora, a mi manera de ver, bueno, hay modos más tranquilos de hacerlo y bueno, quizás en casos muy específicos, pero como regla general, todavía me parece que no. Perfecto. Muchas gracias, Galton. ¿Alguna otra opinión que quieran verter sobre este tema? Y vamos a pasar a la siguiente pregunta de Fernando Silva Vázquez. ¿Qué sugieren si se diagnostica por primera vez a un niño de mayor de 15 años con ambliopía refractiva? Quien quiera responderla es para todo el panel. ¿Qué sugieren si se diagnostica por primera vez a un niño de mayor de 15 años con ambliopía refractiva? Yo ya comenté que sigo un parámetro de parche, si el muchacho me lo permite, porque a veces es difícil la edad, pero yo platico mucho con los pacientes. Creo que vale la pena decirles que no hay oportunidad de lo que ellos van a escoger en el futuro para su vida profesional si no se permiten la visión binocular lo mejor posible. Entonces, se hace una muy buena refracción. Si son hipermétropes, yo lo hago con cicloplegia, aunque tengan 15 años, para no tener esos problemas de que tienen más hipermetropía o en fin, o algún otro factor anisometrópico, y les pongo parche. Y bueno, pues yo sé que los estudios no nos dan demasiadas ventajas, pero yo le doy medicamento y pues yo he tenido buenos resultados. No se lo doy mucho tiempo, lo voy evaluando, y eso es lo que yo haría. Lo trataría, sobre todo hablar mucho con el paciente, sobre todo porque si no, no nos va a permitir. Muchas gracias, Roxana. Vamos a pasar a otra pregunta. Ambliopía por hipermetropía elevada. Una vez lograda buena agudeza visual, ¿bajan la graduación de los anteojos? Hay un comentario del caso que la doctora Imbrosi ha presentado. Encontramos un aumento de la hipermetropía algunos años después. Es decir que hasta un punto estamos tratando de detallar más y más la refracción. Y a veces tenemos que explicar que esto no significa aumento de la hipermetropía, sino una mayor atención, y a veces la colaboración del niño mejora a lo largo del tiempo. Pero bueno, como hay una curva de metropización
y de la pérdida de acomodación a lo largo de los años, sí, después de los 9, 10 años, normalmente bajamos poco a poco media dioptría, si la refracción nos permite. Pero es una regla en general. A veces seguimos con la misma refracción. Pero sí, llevamos en cuenta la edad y el nivel de acomodación del niño. Incluso con la información dada por la retinoscopía dinámica que en muchos casos hacemos antes de la bajo ciclopléjico. Muchas gracias, Galton. Acá Francisco Samaniego pregunta, para la reducción de la terapia con parches, al tener éxito, ¿qué recomiendan? ¿Parche en días alternos y luego suspender? Sí, Roxana, puedes habilitar el micrófono, por favor. Perdón. Sí, y bueno, yo no doy parches en días alternos. Yo, bueno, disminuyo en cuanto a la opacidad del parche. Nosotros no tenemos tantos filtros de Razer aquí en México ni nada, pero empiezo a disminuir la opacidad del parche y cuando fueron algunas horas más empiezo a reducir las horas, pero nunca lo pongo alterno porque me parece que los días que yo dejo sin tratar son días que se requiere todavía el parche. Entonces, ¿acaso lo dejo pues una hora, 2 horas todos los días? Pero si no tengo los filtros. Y a veces uso alguna cinta sobre el lente cuando el niño ya sabe o cuando el paciente ya sabe lo que es usar un parche, ¿no? Pero les dije que no sobre los lentes, pero cuando el niño ya sabe lo que es usar, entonces lo puede ir alternando de esa manera. Pero yo no uso días alternos, no sé si alguien más los usa. Buenas noches. Yo tampoco uso muchos días alternos, de pronto ya el puro final de la disminución de la terapia, pero yo prefiero empezar a bajar siempre horas de oclusión y muchas veces dejo descansar los fines de semana y voy bajando ya después, muy al final, el número de días. Muchas gracias. Acá otra pregunta. Un adulto sin tratamiento previo, ya habías comentado algo, Roxana, hace un ratito. ¿Se indica tratamiento de oclusión? Estamos hablando de adultos. Bueno, es que si habla de un adulto de 18 años, es que no sé qué es adulto, ¿no? Si habla de un adulto de 18 años y me lo permite, yo sí lo trato. Ya sé que existe el estudio, como dijo Federico, que a veces no hay tantos resultados, pero con un poquito más de resultados, con un poquito más de visión y con un poquito más de percepción, el paciente puede estar muy bien. Acá en México y muy cerca donde yo vivo, hay una universidad aeronáutica. De pronto me mandan a los niños, a los chicos, perdón, no tan chicos, a los adultos, que no pueden atornillar, no pueden tener la percepción de la estereopsis porque tuvieron una ambliopía o porque tuvieron un estrabismo pequeño, en fin. Entonces, esos jóvenes que ya están en la universidad, que ya tienen que dar resultados en ese tipo de trabajos, yo sí les doy el tratamiento, les explico mucho, les pongo parches y sí los trato. Bueno, es que yo no sé qué es un adulto. Después de 25 años de edad, ¿o no? Pues digo, yo creo que sería muy difícil que pudiéramos tener algo, ¿no? Pero como les digo, no hay que rendirnos. La plasticidad cerebral se da siempre y pues sobre todo si el paciente lo va necesitando para sus actividades laborales o de estudiar, de universidad, etcétera, ¿no? Doctor Fernández, yo quería hacer una acotación. Yo me formé en un centro de referencia y usualmente pues la casuística de traumas oculares era alta. Tocó el caso de que ese paciente era ambliope, anisometrópico de un ojo, y justo se hace el trauma ocular en el ojo dominante. Se vio con el tiempo en el seguimiento que obviamente había una mejoría. Como dice la doctora Vidal, la plasticidad cerebral va a suceder. Entonces hay que tratar de darle de todas maneras chance al ojo ambliope, ¿no? Si nunca fue tratado. Y sí hay resultados. Leo, sí, vio una serie de casos efectivamente de pacientes, unos 15 pacientes que pierden por distintos problemas su ojo dominante. Y el ojo considerado ambliope son pacientes mayores de 18 años hasta los 50,
Con los años, el ojo que teóricamente estaba perdido comienza a ganar 1, 2, 3, hasta 4 líneas de visión. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con la doctora Vidal, que nunca es tarde para el parche. Y quería acotar que nosotros no ponemos el parche en el lente. Le ponemos un filtro, pero siempre y cuando el ojo ya esté penalizado. Si el ojo está penalizado, le podemos poner un filtro al lente. Pero no ponemos el parche en el lente porque el paciente puede mirar por debajo. Muchas gracias, Juan y Linda, por los aportes brindados. Acá tenemos otra pregunta dentro del grupo. Juan Camilo nos dice si por favor Federico puede volver a poner en la pantalla toda la bibliografía. Igualmente les comentamos que toda esta presentación queda grabada en la Sociedad Peruana, con lo cual van a poder ver toda la presentación y de esa misma presentación de YouTube podrán ver también toda la bibliografía que nos transmitió Federico. Tenemos otra pregunta. ¿Qué experiencia tienen con el tratamiento binocular en el consultorio, dirigidos y supervisados por una ortoptista? Acá en México yo, me apoya mucho una licenciada en optometría. Nosotros no tenemos ortoptistas, tenemos licenciados en optometría en México. Entonces, ella me apoya mucho. El tratamiento binocular nos da muy buenos resultados. Y como les dije, sobre todo en niños, en pacientes adolescentes con retraso psicomotor. El niño con retraso psicomotor es un niño difícil que no se le ve esta visión binocular. Bueno, no parece que sea eso el problema. Cuando les damos terapia, nos va muy bien, tienen resultados en muchas otras actividades. Y en los niños que no tienen retraso psicomotor, siempre lo he trabajado con la licenciada en optometría. Vamos, yo lo voy evaluando, ella lo va haciendo, y yo creo que nos da muy buenos resultados. Muchas gracias, Roxana. En la Argentina tenemos un grupo de ortópticas que lidera actualmente Jorgelina Rinesi, y yo que trabajo en la Clínica Nano trabajé toda mi vida con ortópticas y realmente se hace un tratamiento en conjunto, siempre realmente en equipo. Acá pregunta Liliana, la doctora Laurencio, al doctor Vélez, si está realizando estimulación binocular. El doctor Vélez me avisó que tenía que retirarse, pero contestó a esa pregunta que todavía de rutina no se está utilizando. Perfecto, muchísimas gracias. Si vos tenés alguna otra pregunta, Marci, que puedas ver dentro del chat. Seguimos. Preguntaban que qué tipo de medicamento se usa o qué uso yo para algunos pacientes que ya han pasado la adolescencia y que yo quisiera apurarme un poquito más y que quizá pudiéramos tener resultados. Bueno, ya lo dijo Federico, yo uso levodopa carbidopa, 250-25 miligramos, una diaria, y veo los resultados en plazos, ¿no? A 20 días, a un mes, etcétera. Depende del tipo de paciente y del tipo de ambliopía que tengamos. Veo los resultados y veo si conviene seguir adelante con el medicamento. Nunca he tenido ningún problema con él. Una pregunta, Rosana. ¿Y cuando suspendes el tratamiento, no hay una recidiva de la ambliopía? ¿No notaste si hay alguna recidiva? Suspendo el tratamiento, por ejemplo, de medicamento, pero no suspendo el tratamiento de parche. Entonces yo trato, bueno, no lo suelto al paciente y yo no he visto recidivas. Vamos, yo tengo un grupo de pacientes más o menos grande, no he visto recidivas, no tengo, no te puedo dar todavía estadísticas, pero no he tenido recidivas mayores. Bueno, una poquita, ¿no? Pero no mayores. Gracias. Muy bien. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el mejor método para evaluar el contraste en niños ambliopes, en niños menores de 3 años y en mayores? Yo lo hago con muñequitos, con muñequitos de colores. Uno se tiene que reinventar. En los niños pequeñitos, menores de 4 o 3 años de edad, uno se tiene que reinventar. Y en los niños mayorcitos que no nos saben contestar, como los de retraso y como tal, se tiene uno que reinventar. Entonces nosotros con la licenciada en optometría hemos creado algunas figuritas con diferentes colores. Claro que tratamos de medir qué tipo de estabilidad de color tiene, etcétera, y así lo hacemos. Los pequeñitos son difíciles, uno tiene que reinventarse. Yo no sé si ustedes tengan alguna tabla especial para eso,
pero pues las otras son para pacientes un poquito más grandecitos. Marcela, si tenés alguna otra pregunta dentro del chat. No, no tengo más. Yo creo que podríamos seguir toda la noche con esto, porque realmente es un tema que nos apasiona a todos. La verdad que hemos tenido un grupo estable, hemos llegado a superar las 500 personas, juntando las personas del Zoom, que llegamos a más de 480 personas, y el grupo de YouTube, que superamos las 75 personas, con lo cual, un éxito, doctor Fernando Mendiola, este webinar organizado con su presidencia desde CLADE para todo el mundo. La verdad, un placer. Me gustaría, Marcela, que por favor, antes de cerrar, nos cuentes nuevamente sobre la Semana Mundial de la Ambliopía que está realizando CLADE. Bueno, nuevamente invitarlos a todos a participar a la Semana Mundial de Nuestros Ojos, que se va a realizar del 8 al 15 de octubre. Cada país cuenta con su representante. Cada representante va a invitar a los oftalmólogos de sus países a participar. Desde el CLADE se le va a enviar todo el material que estamos desarrollando y todavía va a haber más material, ayudado por los otros países que también nos envían material, cosa que puedan planificar las actividades que puedan hacer, reuniones virtuales, reuniones presenciales, si es posible, difusión por medios de comunicación, difusión por redes sociales, de tal manera que esa semana sea notorio que nosotros estamos trabajando para la ambliopía, que podamos documentar todo eso para que después lo podamos presentar en una próxima reunión CLADE y veamos todo lo que hemos trabajado en esta Semana Mundial de Nuestros Ojos 2020. Muchísimas gracias. Recuerdo cuando estábamos en Cartagena y con la doctora Ángela María y con la doctora Muguel y con Roxana, justamente buscamos que Latinoamérica esté libre de ambliopía y ahora me encanta que digamos que Hispanoamérica esté libre de ambliopía, que busquemos que eso, fundamentalmente, como se dijo en toda esta reunión, poder comunicar, poder trabajar en equipo, poder ayudar a todos estos chicos para que no tengan ambliopía o que puedan ser diagnosticados precozmente. Por favor, doctor Fernando Mendiola, para dar el cierre formal de esta actividad. Bueno, a todos los participantes, a todos los ponentes, a los asesores, al panel de expertos, mil gracias por haber participado. Y Leo, Marcela, gracias por este excelente webinar. Seguimos adelante con la Semana de la Visión el próximo mes. Vamos trabajando en equipo, como siempre dices, y reitero, mis gracias a todos por esta participación. Ha sido un excelente webinar. Nos han preguntado dentro del chat en algún momento si va a haber certificados por esta actividad que hemos tenido, y sin lugar a dudas si vamos a gestar los certificados para que quien lo necesite lo pueda tener, con lo cual vamos a habilitar seguramente algún medio para que nos puedan mandar directamente la solicitud del certificado. Marcela, por favor, para cerrar la actividad. Bueno, finalmente quiero agradecer a todos los que nos acompañaron hoy, también a los expertos, sobre todo a ellos que dedicaron su tiempo y su valiosa experiencia para contarnos sobre ambliopía. También hablarle a los jóvenes oftalmólogos, decirles que sabemos que el diagnóstico y el tratamiento de la ambliopía es un desafío para los que recién empiezan y para los que no tanto, siempre es difícil, pero es muy importante que los jóvenes se comprometan y participen activamente en todo lo que significa la ambliopía y que contamos con ellos. Desde la Comisión de Prevención de la Ambliopía, esperamos que esta reunión haya servido para actualizar algunos conceptos, pero principalmente para reunirnos, para vernos y para incentivarnos para seguir luchando contra la ambliopía y que todos podamos participar de esta Semana Mundial de Nuestros Ojos 2020. Muchas gracias. Un placer total, muchísimas gracias, y siendo las 21:30 acá en Buenos Aires, en la Argentina, y seguramente con 2 horas de diferencia en todos los demás países, un placer haber compartido este webinar de ambliopía. Hemos aprendido realmente muchísimo todos. Muchas gracias y a continuar con las actividades de este día. Muchas gracias a todos. Felicidades. Gracias a todos. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Felicidades. Gracias a todos.
No nos queremos ir, adiós. Muy bien, bueno. Es lindo vernos. Es bueno vernos. Muy bien. Seguimos en contacto, Marcela, para ver qué otras claro. cosas se pueden hacer, ¿eh? Gracias, Perfecto. Leo. Un beso Gracias. grande. Seguimos en Es un contacto. placer. Muchas ¿Cuánto aprendí? gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Chao. Gracias. Buen cierre de jueves. Ah, gracias. Chao, linda. Gracias por todo. Nada. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Karina. Gracias.